Los invito a que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios vivo, de Jesucristo nuestro hermano y de la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente esta sagrada liturgia eucarística, los invito a que le demos gracias a Dios, pero que también le pidamos perdón por todas las veces que lo hemos ofendido. A veces a Dios lo ofendemos hasta con los pensamientos o cuando sin querer le hacemos daño a nuestro hermano. Por eso vamos a decir todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy el Evangelio nos está invitando de manera especial a que miremos hacia adelante cuando estamos acercándonos al Señor, que no miremos hacia atrás. ¿Por qué hacia atrás? Porque todo el que mira hacia atrás cuando está siguiendo al Señor es aquel que se arrepiente de seguir al Señor. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos y sobre todo como cristianos ponemos peros para seguir al Señor? Muchas veces somos como estos hombres del Evangelio. Señor, deja que primero entierre a mi padre. Señor, deja que primero yo me despida de mi familia. A veces no tan puntual somos nosotros radicales con el Señor. A veces somos los que le ponemos peros al Señor en cuestiones pequeñitas, como por ejemplo cuando vamos a misa. Ay, es que hoy me dio pereza. Ay, es que hoy es la final del partido. Ay, es que hoy es la final de la novela. Ay, es que hoy es la final del reality. Entonces empezamos a ponerle peros al Señor, pero cuando es para el mundo nunca le ponemos pero. Cuando es para las cosas vanas no les ponemos peros. Pero porque a Dios sí le ponemos peros, y más aún, a Dios a veces le ponemos condiciones. Señor, si tú me haces el milagro, voy a misa. Señor, si tú me escuchas en mi oración, te juro que voy a misa. Y nos la pasamos de compromiso en compromiso con Dios. Pero nos hacemos la pregunta: ¿cuántas veces el Señor a nosotros nos pone compromisos para ayudarnos, para acercarnos a la palabra, para acercarnos a su mensaje, para acercarnos a la felicidad, a las buenas acciones? ¿Cuántas veces Dios nos pone pretextos o peros para escucharnos en la oración? Ah, es que usted debe de ir a misa 1000 veces para poderlo escuchar en su oración. Dios no pone condiciones. Dios nunca nos dice a nosotros: ole, es que yo no te vi en misa y entonces por eso no te hago el milagro. Al contrario, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de bondad. Dios es un Padre que escucha a su Hijo. Díganme, ¿qué padre o qué madre
Cuando su hijo muchas veces falla, cuando su hijo o su hija falla, ¿qué padre o madre le da a su hijo un escorpión en vez de un huevo, como dice el Evangelio? En vez de algo malo, el papá o la mamá, el padre o la madre siempre da algo bueno, nunca da algo malo. Muy pocos padres y pocas madres dan cosas malas a sus hijos. Entonces, si vemos el verdadero amor de un padre, de una madre hacia su hijo, se debe ver reflejado en las acciones que ese padre da a su hijo. Y hoy el Evangelio nos habla de ese Padre amoroso, de ese Padre que no nos pone condiciones. Por eso el Evangelio de hoy nos está invitando, nos está acercando cada día más a la palabra de Dios. Y dice, oye, no pongas condiciones para acercarte a Dios. Ay, es que el Padre, ay, es que yo no voy donde el Padre porque es que no me gusta como el Padre da la homilía. No es el Padre a donde vas a ir a seguir. No vas a ir allá porque el Padre es bonito, feo, porque el Padre es negro, blanco. Vas es porque quieres escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Porque quieres entender que Dios tiene un plan contigo. Porque si empezamos nosotros a cuestionar a Dios como seres humanos, entonces vamos a encontrar de que el cristianismo que llevamos es vacío. Hoy el Evangelio nos está invitando a seguir a Jesucristo sin condiciones, a seguir a Jesucristo sin ningún resentimiento, sin ninguna culpa, sin ningún odio, sin ningún rencor como hermano hacia otro. Nos está invitando a que lo sigamos realmente como se debe seguir, con la fe puesta y ciega en el Evangelio. Hoy el compromiso de esta sociedad en la que estamos es acercarnos a Dios, porque entre menos nos acerquemos a Dios, más cosas malas el ser humano piensa. Eso es como yo siempre digo, cuando nosotros estamos cerca de una vela, en una oscuridad, y entre más cerca estemos de la vela, más luz va a irradiar esa vela a nosotros. Pero entre más lejos estemos de la vela, en ese cuarto oscuro, y nos vamos hacia la oscuridad, más oscuridad vamos a irradiar. O sea que la vela, en un símbolo o en un significado de Dios, sería propiamente Jesucristo, Dios, esa vela, esa luz. Entre más cerca estemos de Dios, más luz, más bondad, más amor vamos a irradiar como cristianos. Pero entre más nos alejemos de la palabra, entre más nos alejemos de Jesucristo, entre más nos alejemos del amor de Dios, más odios, más rencores, más vanidades, más codicias vamos a encontrar en nuestro corazón. Por eso la invitación que hoy nos hace el Evangelio es a que vivamos fieles a la enseñanza, que vivamos fieles al Evangelio, que sigamos unidos en oración a Jesucristo. Hoy el Señor nos está invitando a que reconozcamos realmente el verdadero misterio de salvación en Jesucristo, pero ante todo en su palabra, en su Evangelio. Hoy el Evangelio nos invita a que vivamos correctamente, honestamente y rectamente el Evangelio, que no sea un evangelio mediocre, que no sea un cristianismo mediocre. Ay, voy a misa pero porque me toca. Ay, voy a misa porque es un compromiso que hice con Dios y la sociedad. No, más que un compromiso con Dios y la sociedad, ir a misa, ir a los oficios religiosos es porque me nace, porque ahí quiero encontrar a Dios. Hoy el Evangelio te está invitando a que cada día reflexiones de qué es lo que Cristo quiere para tu vida. ¿Será que Jesucristo quiere cosas malas para nuestra vida? No. Jesucristo quiere que vivamos felices. Jesucristo quiere que vivamos siempre, siempre unidos a esa felicidad, a ese gozo. Porque Jesucristo no quiere que los cristianos seamos mediocres, que vivamos una religiosidad mediocre, una religiosidad donde pensamos que a Jesucristo solamente lo necesitamos cuando nos conviene y cuando ya no nos conviene lo encerramos allí
en la biblioteca, lo encerramos allí en la alacena, o lo encerramos allí en el cofrecito, y cuando lo necesitemos, nuevamente lo abrimos con la llave y sacamos a Jesucristo y le pedimos. A Jesucristo lo debemos de llevar en nuestro corazón todos los días, en cada momento, en la noche, en el día, en la madrugada, en el pensamiento. Llevar a Jesucristo en el corazón. Ese gran amor que Jesucristo tiene con nosotros se debe ver reflejado también en las acciones que nosotros como cristianos hagamos a nuestro hermano. Como dice el Evangelio, que mi mano izquierda no sepa lo que la derecha hace. O sea, que cuando nosotros hagamos obras de misericordia, las hagamos porque nos nace, porque queremos tener un ejemplo de vida para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, para los que están cerca de nosotros, y en especial para que seamos testimonio de vida ante una sociedad que cada día necesita de Jesucristo, que cada día necesita ese verdadero gozo pascual, ese verdadero gozo de Jesucristo en la vida diaria del ser humano. No podemos apartar a Dios y ponerlo en un segundo plano. Eso es lo que algunas sociedades quieren, dejar a Dios en un segundo plano, porque ese Dios que nos está muchas veces diciendo que hagamos cosas buenas, ese es el Dios que ponen, como dice, la piedra en el zapato. Es el Dios de la piedra en el zapato. Es el Dios que muchas veces está señalando, pero Dios no señala. Nunca Dios nos señala. Nosotros los seres humanos sí señalamos, pero Jesucristo es el único que no nos señala. Él es el que conoce nuestro corazón. Nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Ya sabía qué íbamos a hacer. Ya sabía cómo íbamos a hacer. Hoy el Evangelio nos invita, hermano y hermana, a que nos acerquemos más a Jesucristo. Acércate, ábrele el corazón a Cristo, ábrele el corazón a la misericordia de Dios, ábrele el corazón a las buenas enseñanzas. No dejemos que el mundo nos oprima, no dejemos que el mundo y las vanidades y los placeres mundanos nos abarquen, nos repriman, o en pocas palabras, nos alejen del amor de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo, que entre menos nos acordemos de Dios, más el enemigo va a hacer daño en nuestra vida. El enemigo quiere que cada día que nosotros nos acerquemos más a la oscuridad, más al enemigo, más nos alejemos de Dios. Hoy el Señor nos está invitando de manera especial a que no olvidemos este Evangelio, el Evangelio de San Lucas, donde muchos empezaron a hacerle a Dios cuestionamientos, empezaron a hacerle a Dios pequeñas desventuras, empezaron a hacerle a Dios pequeños reclamos para poder seguirlo. Hoy este Evangelio nos debe de tocar a cada uno de nosotros, que cada día nos encontremos realmente unidos a Cristo y nos alejemos cada día más de esa oscuridad, de ese mal, de ese enemigo que quiere hacernos daño, y alejarnos cada día del amor de Dios. Amén.